Hola, hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. En esta breve exposición voy a intentar sintetizar los aspectos fundamentales de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, aquí tenéis el índice para ver los puntos que vamos a tratar. Empezaremos viendo la propaganda bélica en psicología, luego veremos cómo se internacionaliza toda la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y luego veremos la propaganda en cada uno de los bandos para finalizar con unas conclusiones y la bibliografía. Como os he dicho, empezamos con la propaganda bélica en psicología, como se argumentó desde el ámbito de la psicología ya a principios del siglo XX, por ejemplo, con McDougall en su obra The Ground Mind en 1920. Uno de los fenómenos más singulares e importantes de la formación de masas consistía en la exaltación e intensificación de la emotividad de los individuos que la integran. En los últimos años se ha orientado el estudio a ver los sentimientos provocados. El principal sentimiento que provoca la movilización colectiva es el miedo. Tras el miedo, que es el más primitivo, viene el odio. Viene el odio, formando ambos un clima emocional negativo que predispone a los individuos a desarrollar o aceptar comportamientos hostiles hacia un grupo objetivo que consideran una amenaza. Ya solamente con la propaganda nazi nos da para escribir un libro y 1000 artículos, pero vamos a intentar hablar tanto de la propaganda nazi como de la URSS y brevemente de la de Estados Unidos. Primero deciros que en este contexto entendemos propaganda como una forma material de difundir ideas u opiniones de carácter político o social, con la intención de que un grupo particular actúe hacia un objetivo específico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los carteles fueron instrumentos idóneos para promover el reclutamiento de soldados para los ejércitos y sostener el esfuerzo de la guerra e identificar con claridad a los enemigos. La propaganda se internacionaliza y va dirigida a los distintos países. Así que para que hagáis os hagáis una idea de las dimensiones que alcanza la propaganda en aquel momento, vemos que esta no está únicamente enfocada en los ciudadanos del país en la que se genera, sino que se crea una propaganda a nivel internacional para ganar aliados o por lo menos, si no se ganan aliados, para que se acepte la guerra como algo necesario a nivel internacional. En la primera imagen vemos a un judío detrás de una cortina con las imágenes de los bandos aliados. Esta es un cartel nazi, ya que es frecuente es recurrente el tema de los judíos como promotores de la guerra. De esta forma se identifica al enemigo, al judío, y también se ve a los aliados como los iniciadores de la guerra. Después tenemos en la otra esquina, justo donde está mi cara, un cartel de México, un cartel antinazi de México, donde se muestra a Hitler y al emperador Hirohito, ya sé que no los veis, pero están ahí, rodeados y derrotados por los aliados, rodeados por las banderas de los aliados. Y después en medio tenemos dos carteles de la URSS en los que se muestra la URSS como aliada de Estados Unidos y de Reino Unido. La propaganda fomentó la propaganda nazi, en este caso, fomentó la rápida implantación de una ideología discriminatoria. Así, tenemos estos carteles que os muestro, evocan el racismo. El primer objetivo fue colocar al partido en una posición de relevancia política para posteriormente afianzarlo en el poder totalitario y de control absoluto. El mensaje nazi se diseminó a través de carteles, panfletos, radios, cine y en diversos foros públicos. El poder y la influencia de la propaganda sobre la sociedad alemana fueron fundamentales para llevar a cabo los planes racistas del régimen. El sistema de comunicación del Reich se unió a las herramientas visuales y auditivas para constituir alrededor suyo un culto al Führer. El nuevo gobierno tomó el control absoluto de la educación y de la cultura y de la prensa para crear una sólida propaganda que lograra adoctrinar a la población sobre la ideología racial. Después también se crean una serie de carteles en los que se exalta la figura del líder de Hitler, y esto se logra tanto por la propia propaganda como por la editorial del partido nazi, que junto con la Universidad de Marburgo, encabezada por el filósofo Martin Heidegger, imprimen más de 1 millón de copias de Mein Kampf, Mi lucha, el diario de Hitler, incluyendo versiones en braille para recién casados, que buscan promover los supuestos valores arios y la proliferación de la raza. De esta forma se extiende la propaganda nazi por todos los sectores de la sociedad.
Bien, quien era el promotor, quien era el cerebro de todo esto era Joseph Goebbels, que era el divulgador maestro de los nazis. Era la cabeza del Ministerio de la Propaganda y controlaba el flujo de la información pública a través de todos los medios de comunicación masiva. En julio del 44, Hitler lo nombra plenipotenciario para la guerra total. Una mítica frase de Goebbels fue la que tenéis en la diapositiva: la propaganda fue nuestra arma más efectiva en la conquista del Estado, siguió siéndolo para nuestro mantenimiento en el poder y para la formación del nuevo Estado, y esa debía ser usada y afilada continuamente si no se quería que con el poder perdiéramos al pueblo, y al perder el apoyo del pueblo, el poder. A lo largo de su carrera en el partido nazi sigue una serie de principios para crear esa propaganda, sin embargo no los clasifica. La clasificación que tenéis en la diapositiva es de Marsa Moliné en su artículo Con Goebbels contra el PSOE de 2003. Y como vemos, estos principios van a ser la simplificación del enemigo único, el método de contagio, es decir, que se reúnen diversos adversarios en una sola categoría, la transposición, es decir, que se responde al ataque con el ataque y se carga sobre el enemigo los errores propios, la exageración y desfiguración, la vulgarización, es decir, que la propaganda debía ser muy simple y debía ser entendida por el menos inteligente de todos los receptores, que hiciera pensar poco para que fuese muy entendible. La orquestación, es decir, la propaganda se limita a un número reducido de ideas que se repiten una y otra vez. La renovación, se deben emitir informaciones y argumentos nuevos a tal velocidad que cuando el adversario vaya a responder, el pueblo ya lo haya olvidado. La verosimilitud, hay que construir argumentos a través de fuentes fragmentadas y diversas. La silenciación, si en algo no hay argumentos o no nos favorecen, entonces se calla. La transfusión, se deben difundir argumentos que arraiguen actitudes primitivas relacionadas con odios y prejuicios tradicionales. Y la unanimidad, si muchos individuos creen que piensan como todo el mundo, se crea una falsa impresión de unanimidad. Bien, vemos que la propaganda nazi en la propaganda nazi se dirige a muchos destinatarios. Esto lo va a diferenciar de las otras. Los nazis crearon una de las campañas de propaganda masiva más efectivas de la historia para convencer al pueblo alemán de sus teorías raciales. Entre 1933 y 1938, los nazis transformaron la sociedad alemana, erradicaron la democracia, establecieron un estado principal, suprimieron la libertad de expresión y toda oposición política. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas debían jurar lealtad a Adolf Hitler y no a la Constitución. Entre los destinatarios principales van a estar primero los alemanes, los civiles alemanes, a los que se les recordaba la lucha contra los enemigos extranjeros, principalmente durante los periodos que precedían la promulgación de leyes o a la implantación de medidas ejecutivas contra los judíos, por ejemplo, como en las leyes raciales de Nuremberg. O antes de la aluvión de leyes económicas antisemitas de la Kristallnacht. La propaganda también fomentaba la pasividad y aceptación de las medidas propuestas contra los judíos, ya que hacían ver que se restablecía el orden. Para ello se utilizaba la deshumanización del enemigo mediante su representación con animales como ratas, buitres, etc. Por otra parte, la discriminación real percibida contra los alemanes en otros países de Europa Occidental, que ganaron territorio a costa de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, como Checoslovaquia, Polonia, fue tema de propaganda nazi. Esta propaganda intentaba provocar la lealtad política y la denominada conciencia racial entre las poblaciones étnicas alemanas. También intentaba engañar a los gobiernos, haciendo ver que la guerra de Alemania era una guerra justa. Por otra parte, después de la invasión alemana a la Unión Soviética, la propaganda nazi se dirigió a los soldados policías auxiliares no alemanes que prestaban servicio en los territorios ocupados. Se presentó a Alemania como la defensora de la cultura occidental, pintando una imagen apocalíptica de lo que ocurriría si los soviéticos ganaban la guerra. Pasamos a la propaganda de la URSS. En contraposición con el régimen nazi, la propaganda de la URSS tuvo como principales destinatarios a sus propios ciudadanos, como vemos en estas imágenes, en la mayoría de los casos diciéndoles cómo comportarse y qué era necesario por su parte para ganar la guerra. La propaganda de la URSS se centra en unos temas principales que tenéis en la diapositiva. Y aquí en este caso, como la mayoría de la población era analfabeta, no existía televisión y el cine incipiente era un lujo, la revolución rusa hizo que del cartel una de sus mejores armas de propaganda, y se continúa con el cartel durante la Segunda Guerra Mundial. Vale.
El realismo socialista está presente en la mayoría de los carteles, pero junto a él es evidente el gusto por la caricatura que ridiculiza al enemigo, a veces de manera cruel y otras sarcástica. Encontramos en la literatura ya Gaceta el papel del artista soldado y del escritor de guerra, que centra sus obras en lo que vemos: la agitación para la movilización, la representación de las características del héroe, la imagen del enemigo, la patria y promuévelo, la causa justa de la guerra. Es interesante cómo se va modificando la estética de los carteles según cómo nos acercamos a la victoria. En esta imagen vemos la imagen del Ejército de la Paz. Vemos que a medida que la victoria se encuentra más cerca, las imágenes de los carteles se van depurando, así el fiero combatiente soviético se transforma en un ejército rojo que representa la paz. También, para finalizar esta parte, cabe recordar que Moscú y Berlín, con esfuerzos comunes, deseaban derrumbar el sistema de relaciones internacionales establecido en 1918 tras la firma del Tratado de Versalles. El fundamento de la cooperación de la República Socialista Soviética de Rusia con Alemania, incluso en el área militar, fue el Tratado de Rapallo, firmado el 16 de abril de 1922. Más adelante, la política de Rapallo fue desarrollada en el Tratado de Berlín de 1926 entre la URSS y la República de Weimar. En realidad, el ejército soviético entra en la Segunda Guerra Mundial de la mano de la Alemania nazi y en la Alemania nazi en septiembre del 39, cuando, de acuerdo a los tratados firmados, las divisiones soviéticas se adentraron al territorio de Polonia, que se defendía de los nazis. Sin embargo, en la noche del 22 de junio del 41, Alemania declara formalmente la guerra a la URSS, según ellos, con motivo de la alta concentración de unidades del Ejército Rojo cerca de las fronteras orientales. El mito de que la Alemania nazi invade la URSS traidoramente sin una declaración previa de guerra fue inventado para justificar la serie de derrotas estratégicas del Ejército Rojo en la etapa inicial de la guerra. Al mismo tiempo, se hizo silencio sobre múltiples partes del servicio de inteligencia militar en cuanto a las preparaciones bélicas de Alemania, emplazamientos de infantería, tanques y artillería pesada hacia las fronteras soviéticas. Vale, en estos carteles muestran la supuesta traición de Alemania a la URSS y cómo los ciudadanos soviéticos habrían de comportarse para evitar el avance nazi. En la propaganda de Estados Unidos, debemos comenzar por el ataque de Pearl Harbor, que es lo que hace entrar la guerra a Estados Unidos. Rápidamente, Estados Unidos lanza un programa federal de racionamiento y lo que aquí es más interesante es cómo se comportan las empresas que no pueden vender sus bienes. Sin embargo, siguen colaborando con el Estado mediante los anuncios en los que incluyen imágenes bélicas. Los principales temas que trata la propaganda de Estados Unidos fueron el apoyo de la población, ya que las economías eran una prioridad. Casi todos los materiales que se recolectaban y se reciclaban para alimentar la maquinaria industrial. El papel y el cartón se utilizaban de múltiples formas, desde envoltorios para armas y munición hasta aislantes de cartón para búnkers y refugios antiaéreos. Como curiosidad, vamos a decir que el cartel de We Can Do It es un cartel de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, pero que únicamente estuvo presente en la empresa de Westinghouse Electric para inspirar a sus trabajadoras. No fue un cartel público como tal. El segundo tema importante fue el reclutamiento, que comienza en el caso de Estados Unidos de manera masiva en los últimos días de diciembre de 1941 y en los primeros del 42. Pero todos están dirigidos a un público específico mayor de 18 años. El otro tema es mostrar al enemigo como un ser peligroso e infrahumano. En este coincide con las anteriores propagandas. Y finalmente, como conclusiones, vamos a ver que todas tienen grandes similitudes y todos siguen unos principios comunes de exaltación de la patria y de los líderes, mostrando un gran apoyo internacional, aunque no existiese, y una deshumanización del enemigo. Asimismo, el foco de la propaganda suele estar en la generación del miedo y del odio. No obstante, Estados Unidos se focalizó más en el ensalzamiento de la patria y en el odio al enemigo, dejando a un lado la publicidad del miedo. Otras diferencias serán los destinatarios de la propaganda, que como hemos visto, la URSS se enfoca más en el mensaje a un receptor soviético, principalmente. La propaganda nazi diversifica más los destinatarios y los medios de transmisión de su mensaje. Por otra parte, tanto la URSS como Estados Unidos tenían a su favor un fuerte simbolismo históricamente enraizado. Esto hacía que la propaganda se viera más cercana y se asimilara mejor el mensaje. Aquí os dejo una bibliografía por si queréis tener más información. Y muchas gracias por ver la presentación.